29 de julio de 2023. 4:17 de la madrugada. Terminal de autobuses de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. El silencio de la madrugada fue interrumpido por el chirrido de las ruedas metálicas de un carrito de equipaje. Emiliano Hernández, un hombre de 52 años, chofer de autobús de la línea Estrellas del Norte, empujaba con determinación aquel carrito rebosante de maletas por el estacionamiento vacío. A simple vista, parecía un trabajador más cumpliendo con su rutina. Nadie hubiera imaginado que aquellas maletas ordinarias contenían $12.7 millones en efectivo pertenecientes a uno de los cárteles más peligrosos de México. Mientras cargaba la última maleta en la cajuela de un viejo Nissan Tsuru, Emiliano Hernández contempló las torres de billetes perfectamente ordenados. En ese preciso instante, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. No entregaría ese dinero a sus destinatarios. Por primera vez en sus 30 años como chofer de autobús, rompería las reglas del juego. A veces, la oportunidad y la desesperación se encuentran en el mismo cruce de caminos. Lo que Emiliano Hernández no sabía es que esa madrugada había puesto en marcha una cacería implacable. En menos de 48 horas, 2 organizaciones lo buscarían sin descanso: el cártel, sediento de venganza, y la Guardia Nacional Mexicana, que acababa de detectar una extraña anomalía en los patrones de movimiento del dinero ilícito en la frontera norte. Para entender cómo Emiliano Hernández se convirtió en el hombre más buscado del norte de México, debemos retroceder 3 meses atrás. Abril de 2023. Hospital General de Ciudad Juárez. Elena Quintero, la única hija de Emiliano Hernández, yacía en una cama de hospital conectada a múltiples máquinas. El diagnóstico: insuficiencia renal crónica en fase terminal. Los médicos habían sido claros. Sin un trasplante inmediato, Elena no sobreviviría más de 6 meses. Con un salario de chofer de autobús y sin seguro médico adecuado, Emiliano Hernández se encontraba en una situación imposible. Necesitaba $300,000 para el tratamiento completo en una clínica privada. Una suma astronómica para un hombre que ganaba apenas lo suficiente para subsistir. Aquella tarde, mientras contemplaba el rostro pálido de su hija dormida, Emiliano Hernández tomó la primera de muchas decisiones desesperadas. Aceptaría trabajar en la ruta más peligrosa, la línea nocturna Ciudad Juárez-Culiacán. Un trayecto conocido entre los choferes como la Ruta del Diablo, no solo por las peligrosas carreteras de la Sierra Madre Occidental, sino porque era bien sabido que estos autobuses transportaban ocasionalmente paquetes especiales para los cárteles. Los siguientes 2 meses, Emiliano Hernández se convirtió en el chofer más confiable de la ruta. Puntual, discreto, eficiente. Nunca hacía preguntas cuando algún coordinador le indicaba que debía hacer paradas no programadas en pueblos remotos. Nunca mencionaba las maletas que ocasionalmente subían a su autobús sin pasajeros que las reclamaran. Simplemente las entregaba en el punto acordado y recibía su módica compensación adicional. En mayo, la salud de Elena empeoró considerablemente. Los médicos le dieron un ultimátum. Sin el tratamiento inmediato le quedaban semanas, no meses. Emiliano Hernández intensificó sus esfuerzos, tomando turnos dobles, solicitando préstamos imposibles de pagar, vendiendo sus escasas posesiones. Pero la suma reunida apenas alcanzaba los $30,000, una décima parte de lo necesario. Fue entonces cuando la vida le presentó una disyuntiva mortal. 20 de julio de 2023. Estación de autobuses de Culiacán, Sinaloa. Un hombre de traje, conocido solo como El Contador, abordó a Emiliano Hernández minutos antes de su salida programada hacia Ciudad Juárez. Esta noche llevarás una carga especial, Quintero. 12 maletas. No preguntes, no mires. Solo entrégalas en el punto habitual. La compensación será generosa. Emiliano Hernández asintió como siempre lo hacía. Pero esa noche algo cambió. Mientras cargaba las maletas en el compartimiento de equipaje, una de ellas se abrió ligeramente. El contenido era inconfundible. Fajos y fajos de dólares estadounidenses. Una fortuna que podría salvar a Elena. Durante las 7 horas de trayecto nocturno, mientras sus 16 pasajeros dormían, la mente de Emiliano Hernández trabajaba frenéticamente. Calculaba riesgos, imaginaba escenarios,
trazaba rutas de escape. Por primera vez en su vida, contemplaba seriamente la posibilidad de robar, no a cualquiera, sino al cártel más peligroso de México. Arribó a Ciudad Juárez a las 3:40 de la madrugada. Siguiendo el protocolo habitual, esperó a que todos los pasajeros descendieran. Luego, en lugar de dirigirse al punto de entrega acordado, condujo el autobús hacia el área de mantenimiento, un sector poco vigilado de la terminal. Con la precisión de quien ha ensayado mentalmente cada movimiento, extrajo las 12 maletas y las acomodó en un carrito de equipaje. 4:17 de la madrugada. El momento que describimos al inicio de esta historia. Emiliano Hernández cargando las maletas en su viejo Nissan Tsuru. La decisión tomada. El punto sin retorno cruzado. Lo que siguió fue una operación meticulosamente improvisada. Emiliano Hernández no regresó a su departamento. En su lugar, condujo directamente hacia el sur, evitando las carreteras principales. A las 7 de la mañana, ya había cruzado a Coahuila. Para el mediodía, se encontraba en un motel de carretera en las afueras de Torreón, donde por primera vez se permitió abrir completamente las maletas. La cantidad era abrumadora. 12.7 millones de dólares en billetes de diversas denominaciones. Más dinero del que Emiliano Hernández había visto en toda su vida. Más de lo que necesitaba para salvar a Elena y escapar del país. Pero también una sentencia de muerte si lo atrapaban. Con manos temblorosas, separó $300,000 y los colocó en una mochila aparte. El resto lo distribuyó nuevamente en las maletas. Necesitaba un plan para ocultar semejante cantidad de dinero. Nadie podía transportar casi 13 millones de dólares en efectivo sin levantar sospechas. Mientras tanto, en Ciudad Juárez, el mecanismo de búsqueda ya se había activado. A las 6 de la mañana, cuando Emiliano Hernández no apareció en el punto de entrega, el contador dio la voz de alarma. Para las 8, 50 hombres armados peinaban la ciudad buscando al chofer desaparecido. Para el mediodía, la orden era clara: encontrar a Emiliano Hernández y recuperar el dinero. Si el dinero estaba completo, Emiliano Hernández podría vivir, aunque con alguna severa lección. Si faltaba un solo dólar, su destino sería convertirse en otro cuerpo desmembrado en alguna fosa clandestina. Pero el cártel no era el único que buscaba a Emiliano Hernández. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Guardia Nacional llevaba meses siguiendo un patrón de movimientos sospechosos entre Culiacán y Ciudad Juárez. La repentina desaparición de un chofer de autobús, junto con lo que presumían era un cargamento importante de dinero ilícito, había activado todos los protocolos de búsqueda. Para la noche del 29 de julio, la fotografía de Emiliano Hernández estaba en manos de cada retén militar, cada patrulla de la Guardia Nacional y, paradójicamente, de cada sicario del cártel en los estados del norte de México. Ajeno a la magnitud de la cacería que se había desatado, Emiliano Hernández implementó la primera fase de su plan. 30 de julio, 3 de la madrugada, Hospital Ángeles de Torreón. Con $300,000 en efectivo escondidos en su chamarra, Emiliano Hernández se presentó en urgencias bajo un nombre falso. Solicitó hablar con el director del hospital. La cantidad que ofreció para el tratamiento inmediato de su hija fue tan exorbitante que, a pesar de las irregularidades, el hospital accedió. Antes del amanecer, ya había coordinado la transferencia de Elena desde Ciudad Juárez en una ambulancia privada. El resto del dinero representaba un problema logístico monumental. Emiliano Hernández sabía que no podía mantenerlo consigo. Tras considerar varias opciones, optó por la más arriesgada y a la vez más segura: dividirlo. Alquiló 5 bodegas distintas en 5 ciudades diferentes bajo 5 identidades falsas. En cada una ocultó parte del botín, pero el cerco se estrechaba. Para el 31 de julio, su fotografía aparecía en noticieros nacionales. La narrativa oficial lo describía como un peligroso operador financiero del cártel, no como un simple chofer. La Guardia Nacional ofrecía una recompensa de $100,000 por información sobre su paradero. El 1 de agosto, mientras Elena era sometida a los primeros tratamientos, Emiliano Hernández se reunió con un viejo conocido en las afueras de San Luis Potosí, Octavio Fuentes, un excompañero de la secundaria que ahora trabajaba como falsificador de documentos. Por $50,000, Octavio le proporcionó una nueva identidad completa: pasaporte,
licencia de conducir, tarjetas de crédito, todo a nombre de Ricardo Mendoza. El plan de Emiliano Hernández era simple en teoría: esperar a que Elena estuviera estable, recuperar el dinero oculto por partes y escapar a Sudamérica. Desde allí, iniciarían una nueva vida. Sin embargo, la realidad rara vez se ajusta a los planes perfectos. 3 de agosto de 2023. Carretera Federal 57, límite entre Coahuila y Nuevo León. Un retén rutinario de la Guardia Nacional detuvo el auto que Emiliano Hernández conducía. Su nueva identidad como Ricardo Mendoza parecía funcionar, hasta que un joven oficial notó algo peculiar en su comportamiento. La tensión evidente, las respuestas ensayadas, el sudor frío en pleno retén, pequeños detalles que despertaron sospechas. «Señor Mendoza, por favor abra la cajuela». El corazón de Emiliano Hernández se detuvo por un instante. En la cajuela llevaba $100,000 que había recuperado de una de las bodegas para los gastos médicos continuos de Elena. Demasiado dinero para explicar. Lo que siguió fue puro instinto de supervivencia. En un movimiento desesperado, Emiliano Hernández aceleró bruscamente, derribando a 2 oficiales y provocando una persecución a alta velocidad por la carretera federal. Durante 45 minutos, 5 patrullas lo persiguieron a través de carreteras secundarias hasta que finalmente logró perderlos en las densas zonas rurales de Nuevo León. Este incidente elevó significativamente su perfil. Ya no era solo un chofer que había robado dinero del cártel. Ahora era un fugitivo que había agredido a oficiales de la Guardia Nacional. Su rostro apareció en todos los noticieros nacionales. La recompensa por su captura se duplicó. Mientras tanto, el contador había conectado los puntos. La desaparición del chofer coincidía con la hospitalización de Elena Quintero en Torreón. Para el 4 de agosto, sicarios del cártel vigilaban el hospital, esperando que Emiliano Hernández apareciera para visitar a su hija. 7 de agosto. Hospital Ángeles de Torreón. Habitación 312. Elena Quintero, recuperándose de su primer procedimiento, recibió una visita inesperada. 2 enfermeros que no reconoció entraron a su habitación, cerraron la puerta y se identificaron como agentes encubiertos de la Guardia Nacional. «Señorita Quintero, su padre está en grave peligro. Sabemos lo que hizo y por qué lo hizo. Si coopera con nosotros, podemos protegerlos a ambos». Elena, quien desconocía completamente la situación, quedó atónita ante las revelaciones. Su padre, el honesto y trabajador Emiliano Hernández, había robado millones al cártel para salvar su vida. Ahora era buscado por criminales y autoridades por igual. Los agentes le ofrecieron un trato. Si convencía a su padre de entregarse y devolver el dinero, ambos entrarían al programa de protección a testigos. Una nueva vida, nuevas identidades, y lo más importante, la continuación de su tratamiento médico garantizado por el Estado. Elena aceptó cooperar. Esa misma noche, utilizando un teléfono proporcionado por los agentes, llamó a su padre. La conversación fue breve y desgarradora. Emiliano Hernández, escondido en un motel de Monterrey, escuchó la propuesta con escepticismo. Años trabajando en las rutas controladas por el cártel le habían enseñado a no confiar en las autoridades. Muchos oficiales estaban en la nómina del cártel. ¿Cómo saber que esto no era una trampa? «Papá, estoy asustada. No quiero que mueras por salvarme. Por favor, acepta el trato». Las palabras de Elena resonaron profundamente en Emiliano Hernández. Después de una noche de reflexión, tomó una decisión. Aceptaría el trato, pero con sus propias condiciones. No se entregaría hasta estar absolutamente seguro de que Elena estaría a salvo. El 9 de agosto, Emiliano Hernández estableció contacto con los agentes a través de Elena. Propuso un plan. Entregaría el dinero por partes. Cada entrega estaría condicionada a avances concretos en la protección y tratamiento de Elena. La primera entrega sería de $1 millón, como muestra de buena fe. Los agentes, ansiosos por recuperar el dinero y capturar a Emiliano Hernández, aceptaron sus términos. Lo que ninguna de las partes sabía es que el cártel había interceptado estas comunicaciones. El contador, utilizando sus conexiones dentro de la Guardia Nacional, estaba al tanto de cada detalle del acuerdo. Para ellos, este era el escenario perfecto.
Dejarían que las autoridades hicieran el trabajo sucio de rastrear a Emiliano Hernández y recuperar el dinero. Después, sus topos dentro de la institución les permitirían recuperarlo y eliminar a Emiliano Hernández. 10 de agosto. Parque industrial abandonado en las afueras de Saltillo, Coahuila. Siguiendo instrucciones precisas, 2 agentes encubiertos llegaron al lugar acordado para la primera entrega. Emiliano Hernández, utilizando elaboradas medidas de seguridad, los había observado durante horas desde la distancia, asegurándose de que no fuera una trampa. Cuando finalmente apareció, lo hizo con un control remoto en la mano. El dinero está en ese contenedor. 1 millón exacto. Pero antes de acercarse, escuchen con atención. He colocado explosivos alrededor del perímetro. Si detecto cualquier movimiento sospechoso, cualquier indicio de traición, presionaré este botón. Los agentes, sorprendidos por esta precaución extrema, siguieron sus instrucciones al pie de la letra. Verificaron el contenido del contenedor. Efectivamente, $1 millón en efectivo, cuidadosamente empaquetado. ¿Dónde está el resto?, preguntó uno de los agentes. Cada entrega tiene su momento. La próxima será cuando Elena esté oficialmente en el programa de protección a testigos, con documentación que lo pruebe. Con esta primera entrega exitosa, Emiliano Hernández ganó tiempo y una medida de confianza. Los agentes cumplieron su parte del trato. 2 días después, Elena fue trasladada a un hospital militar en la Ciudad de México bajo un nombre falso. Su tratamiento continuó sin interrupciones. Mientras tanto, Emiliano Hernández implementó medidas de seguridad cada vez más elaboradas. Nunca dormía en el mismo lugar 2 noches seguidas. Utilizaba únicamente teléfonos desechables. Se desplazaba en transporte público, evitando cámaras de seguridad. Se había convertido en un fantasma, siempre un paso adelante de sus perseguidores. Pero el cerco continuaba estrechándose. El 15 de agosto, uno de sus escondites en Durango fue descubierto. Emiliano Hernández logró escapar minutos antes de que llegaran los agentes, pero tuvo que abandonar aproximadamente $2 millones. El 17 de agosto se produjo la segunda entrega programada. $3 millones a cambio de pruebas documentales de que Elena estaba oficialmente en el programa de protección. La transacción se realizó a través de un elaborado sistema de intermediarios. Emiliano Hernández nunca apareció en persona. Para el 20 de agosto, la historia de Emiliano Hernández había captado la atención nacional. Los medios lo presentaban de formas contradictorias. Para algunos era un criminal peligroso. Para otros, un padre desesperado que había robado a criminales aún peores para salvar a su hija. Las redes sociales se inundaron con el hashtag #Vircianu, justicia por Emiliano Hernández, exigiendo clemencia para el chofer de autobús. Esta atención mediática complicó los planes tanto del cártel como de la Guardia Nacional. Lo que originalmente debía ser una operación discreta ahora estaba bajo el escrutinio público. Cualquier daño a Emiliano Hernández o a Elena provocaría un escándalo nacional. 23 de agosto. Oficinas centrales de la Guardia Nacional, Ciudad de México. Una reunión de alto nivel analizaba el caso Quintero. La presión pública exigía una resolución que respetara la vida del chofer. Al mismo tiempo, recuperar los casi $13 millones representaba un golpe significativo contra las finanzas del cártel. La decisión fue unánime. Honrar el acuerdo con Emiliano Hernández, garantizar la seguridad de Elena y utilizar el caso como una victoria publicitaria contra el crimen organizado. Lo que desconocían era que dentro de esa misma sala, un alto mando transmitía cada palabra al cártel. Para la organización criminal, la situación se había vuelto intolerable. La humillación pública de ser robados por un simple chofer, sumada a la pérdida económica, exigía una respuesta contundente. El contador recibió instrucciones claras desde lo más alto de la organización: eliminar a Emiliano Hernández a cualquier costo, recuperar el dinero restante y enviar un mensaje inequívoco a cualquiera que considerara traicionar al cártel. 25 de agosto, Departamento Seguro en la Colonia Roma, Ciudad de México. Elena Quintero, recuperándose satisfactoriamente de su segundo procedimiento, recibió una llamada de su padre. Emiliano Hernández, cada vez más paranoico pero también más determinado, le comunicó su plan final. «Hija, he asegurado tu futuro.
El dinero para tu tratamiento completo está depositado en cuentas que solo tú podrás acceder cuando todo esto termine. Pero no puedo entregarme. Sé demasiado sobre cómo funcionan estas organizaciones, tanto las legales como las ilegales. Si me entrego, ambos estamos muertos. Como parte del acuerdo, Elena recibió una nueva identidad y fue reubicada en España. Oficialmente, estudiaba una maestría en literatura con una beca completa. En realidad, vivía bajo la constante vigilancia de agentes encubiertos que garantizaban su seguridad. Enero de 2024. La Habana, Cuba. Pablo Fuentes, antes conocido como Emiliano Hernández, contemplaba el atardecer desde el porche de su modesta casa en las afueras de La Habana. Había establecido una nueva vida como importador de artesanías mexicanas, un negocio pequeño pero rentable que le permitía vivir cómodamente sin llamar demasiado la atención. El dinero restante, aproximadamente $5 millones, estaba seguro en diversos activos. Propiedades en Argentina y Chile, a nombre de empresas fantasma, lingotes de oro guardados en cajas de seguridad en Panamá, criptomonedas en carteras digitales inrastreables. Cada 3 meses, Pablo enviaba un correo electrónico codificado a una dirección específica. El mensaje siempre era el mismo, una cita literaria diferente cuyas primeras letras de cada palabra formaban la frase «Estoy bien». Era su único contacto con Elena, la única forma que había encontrado para decirle que seguía vivo, que había escapado, que había valido la pena. Elena nunca respondía directamente, pero publicaba en su perfil académico un artículo cuyo título contenía un código similar, «También yo». Este sistema rudimentario pero efectivo les permitía mantener un vínculo mínimo sin comprometer su seguridad. Mientras tanto, la búsqueda de Emiliano Hernández continuaba, aunque con intensidad decreciente. El cártel, golpeado por las operaciones basadas en la información proporcionada por Emiliano Hernández, había tenido que reorganizarse. El contador fue ejecutado por sus superiores, acusado de incompetencia por haber permitido el robo en primer lugar. La Guardia Nacional, satisfecha con las detenciones realizadas y el dinero recuperado, gradualmente asignó recursos a casos más urgentes. Para mayo de 2024, Emiliano Hernández había pasado de ser el fugitivo más buscado de México a una nota al pie en informes policiales. Su caso se citaba en las academias de la Guardia Nacional como ejemplo de la audacia criminal, pero también como una advertencia sobre los límites de la tecnología de vigilancia frente a la determinación humana. Julio de 2024. Exactamente un año después del robo que cambió todo, Pablo Fuentes recibió un paquete inesperado en su casa de La Habana. No tenía remitente, solo su dirección escrita con una caligrafía precisa. Dentro encontró un único objeto, una pequeña figura de madera tallada representando a un autobús, y una nota breve que decía simplemente: «Gracias por el viaje, papá». De alguna manera, Elena había descubierto su paradero. El mensaje era claro, sabía dónde estaba, pero respetaba su decisión de permanecer oculto. Era su forma de decirle que estaba bien, que su sacrificio no había sido en vano. Esa noche, por primera vez en un año, Pablo Fuentes lloró. No de miedo o desesperación, sino de alivio. A pesar de todo, a pesar del peligro constante, a pesar de la soledad y el exilio autoimpuesto, había logrado lo único que realmente le importaba: salvar a su hija. En un mundo donde las estadísticas dictaban que un simple chofer de autobús jamás podría enfrentarse a las fuerzas combinadas de un cártel poderoso y un gobierno determinado, Emiliano Hernández había desafiado todas las probabilidades. Había convertido su conocimiento del sistema, adquirido tras décadas observando silenciosamente desde el asiento del conductor, en su arma más poderosa. 15 de agosto de 2024. Departamento de Policía Internacional, Ciudad de México. El caso Quintero fue oficialmente archivado. Las órdenes de búsqueda internacional fueron revocadas. Para todos los efectos legales, Emiliano Hernández había desaparecido, probablemente eliminado por el cártel al que había robado. Solo un pequeño círculo dentro de la Guardia Nacional conocía la verdad completa: que el simple chofer de autobús había ejecutado uno de los golpes más audaces contra el narcotráfico mexicano, no por ambición o codicia, sino por el amor desesperado de un padre dispuesto a todo por salvar a su hija.
En los años siguientes surgirían ocasionalmente rumores sobre avistamientos de Emiliano Hernández, en Belice, en Guatemala, incluso en pequeñas comunidades rurales de México. Pero nunca se encontró evidencia concreta. El hombre que una vez cargó $12.7 millones en un carrito de equipaje había logrado lo imposible, convertirse en un fantasma.